Hachmalob Akabu, buenas noches. Kintushtik Techupeki Makolal, les envío saludos. Le hachtaku kankoble mayat ano a los y las que quieren aprender la lengua maya, le taku kanik utano ob, le mayat ano, los que quieren aprender la lengua maya, tano ob es lengua maya. Waitin Canale, aquí en mi canal, Acanixeble Maya Tano, aquí en mi canal puedes aprender muy rápido la lengua maya. Yabtzik Balkintzaka Wojetesh, muchos temas les doy a conocer. Hachkimak hola tituntesh, saludos a todos. Kimak hola les saludos. Kintushtik Teshkimak hola les envío saludos. Malob Aka, buenas noches. Hach, Yetelopeki hola Kintushtik Teshelea, con alegría les envío le ochela video. Bish intzikbatik tesho tene inkaba yo, todo lo que voy a mencionar se los voy a ir traduciendo. Tene inkaba, mi nombre es José Javier Maichan. Inkaba viene de kaba, kaba es nombre. Inkaba se refiere a mí, mi nombre. Inkaba José Javier Maichan. Entonces, si tú tienes tu nombre, también puedes practicarlo en casa. Puedes decir Inkaba Carlos. Mi nombre es Carlos. Inkaba Shmaria. Hay algo que quiero comentarles cuando tú quieres mencionar nombres de personas. A las mujeres se le agrega la X, es decir, por ejemplo, Shmaria se refiere a nombre de una mujer. Shrosa, ¿qué puedo decir? Karen, por ejemplo, Karen. Entonces, los nombres a las mujeres siempre hay que agregar la X. En el caso de los hombres, pues la J, pero casi no se escucha. Por ejemplo, José, Carlos, otro como Rup, dice. Entonces la J también se menciona. Otro sería Juan, que sería Marcelino, Marcelino. No es muy común, no se escucha mucho, ¿no? Pero sí, cuando vas platicando, eh, puedes detectar. José. ¿Qué otro nombre? Arturo, por ejemplo. Arturo, por ejemplo. Arturo. Arturo Tubasha. Arturo está jugando. Entonces, ese sería, identifícalo. Entonces, palabras de varones lleva la J. En el caso de las mujeres, pues la X. Shmaria, Shrosa, Shkaren, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así es como lo puedes mencionar. Pues espero que estén aprendiendo esta hermosa lengua maya. Buenas noches. Ya veo que llega un mensaje. Hola, señor Roberto Rosas. Hola, señor Chan. Un saludo, Roberto Rosas. Hola, Roberto Rosas. Les envío saludos. Canantaba, cuídate. Canantaba es cuídate. Hola, te envío saludos. Hachki Makinwola, Likatsaipachtikesh. Hachki Makinwola Hachki Makinwola es alegría, felicidad. Eso lo han escuchado anteriormente. Hachki Makinwola es cuando te sientes súper feliz, muy alegre, muy contento. Hachki Makinwola, Likatsaipachtikenesh. O sea, en que me siguen. Tsaipach es seguir, es decir, tus seguidores. Tsaipach. Literalmente, Tsaipach es alguien que va atrás de ti. Tsaipach, o sea, te va persiguiendo. Casi como decir el líder, ¿no? Entonces, ese es como lo manejamos. Tsaipach, en la persona que me sigue.
Entonces, Quintushtik Kimak Hola, Titulaca, Lemaco, Tzaipachtike, les envío saludos a todas las personas que me siguen. Tzaipach. Hach. Maloptun Kananta Baesh, bueno, pues cuídense muchísimo. Que Shiwata Kankesh Lemayat Ana. Espero que los estén aprendiendo esta hermosa lengua maya. Tujel Quintahuetelesh, hasta pronto. Entonces, literalmente, Tujel Quintahuetelesh es Ugel, sería otro día, literalmente. Entonces, Tujel Quintahuetelesh, pero resumido, podemos mencionarlo también hasta pronto, ¿no? Entonces, ya veo que me mandó saludos esta persona. Cuídate mucho. Kanantaba, Hach Kanantaba. Mucho es Hach Kanantaba. Cuídate mucho. El Hach es muy y Kanantaba, cuídate. Maloptum, tu Mutsu Linwich se está cerrando mis ojos. Mutsu, Mutsu, Mutsu. Este, eh, Tak Inwene, tengo sueño. Vicane Chita, voy a acostarme. Samale ya, mañana hay trabajo. Tuheltunk Intahuetelesh, hasta pronto. Kanantabaesh.